Mi prima Lucy nació en Puerto Wilches, Santander. Aquel día, su padre oró con fe, pidiéndole a Dios el regalo de una niña. Cuando la tuvo en sus brazos por primera vez, dijo con emoción: "Esta es la cacica de la familia". Y así la hemos conocido. Una mujer fuerte, pero con un corazón lleno de ternura y fe. Lucy es una persona íntegra, firme en sus convicciones y con una vida marcada por el servicio y la entrega a los demás. Esposa, madre y misionera de una obra espiritual dedicada a orientar y acompañar a la juventud. Ha dejado huella en muchas vidas con su palabra sabia y su testimonio de vida. En esta charla nos habla con una voz firme y consejera, convencida de que la palabra tiene poder para transformar a quien la recibe con el corazón abierto. Yo me llamo Luceina Díaz, pero hace un tiempo o unos cuantos años me dicen Lucy. Nací en una finca en un pueblo llamado Puerto Wilches, que está a la ribera del río Magdalena. Un lugar bello, muy caliente. En los días de mercado, los sábados y los domingos, hay mucha gente con su iglesia, como todo pueblo y alrededor de su parque. Se llegaba en tren en la época en que yo era niña. Las ferias típicas son las ganaderas y eran diferentes de los que hacen ahora. Ahí se vendían productos de la región y se exponían animales como el ganado, caballos, los perros e incluso hasta los gatos. Y había también exposición de gallos y todo esto. Wilches, aunque esta palabra casi no la usábamos como buenos santanderianos, es recio, pero también muy noble y trabajador. Los wilchenses suelen decirnos que somos costeños de agua dulce porque estamos en la costa de un río y no del mar. Allí el oficio predominante es la pesca, particularmente con red y anzuelo, que tienen los pobladores para generar ingresos y realizar sus preparaciones culinarias como pescados, como el bocachico, el bagre, la dorada y el blanquillo. El plato típico es el pescado bocachico, uno de mis preferidos. También se cultiva la yuca, plátano, maíz, y en esa época se cultivaba arroz y se explotaba la madera. También hasta el día de hoy la ganadería. Desde que nacimos ya montábamos a caballo. Bueno, desde que estaba en la barriga de mi mamá prácticamente ya montaba a caballo. En esas tierras cuando uno nace lo suben al caballo y después es que uno aprende a caminar. De pequeñitos nos colocaban en el lomo de un caballo y ahí íbamos adelante. Por eso en las ferias ganaderas lo que más me gustaba era montar a caballo e ir en la cabalgata. El cuadro de infancia que más recuerdo es montada en un solo caballo con hasta 3 de mis hermanas, mi madre embarazada con otro y con esa barriga grandísima y mi papá a pie guiando los animales. Nos íbamos el sábado en la tarde a hacer el mercado y a la iglesia y allí dormíamos en el pueblo. Cuando iba a las ferias lo hacía con mi hermano Humberto y lo hacíamos a escondidas de nuestros padres. En la finca, ahora llamada La Reserva, donde nosotros crecimos, había un área de ciénaga, se llamaba Ciénaga de Paredes y se criaba pescado. Y los fines de semana mi padre y mis tíos iban a pescar. Nosotros los esperábamos ahí a la orilla y era fabuloso ver todo el pescado que traían. Mi madre preparaba esos sudados de pescado con papa, yuca. Es algo delicioso e inolvidable. De Brincoechivo a La Reserva. Nadie, no sabemos con certeza el porqué del nombre original de la finca Brincochivo y por qué ese lugar
lo denominaron así. Cuando llegaron a ese lugar ya lo llamaban de esa manera. La familia cree que probablemente lo colocaron por la forma irregular del terreno. En efecto, en este lugar hay unas pequeñas lomas que vienen, bajan y vuelven a subir. De manera que el terreno es rizado con altibajos y semeja al salto que hacen las cabras. Cuando están pequeñas, saltan más y se les llama chivas o chivos. Es un paragón con brinco de chivo. Después le cambiaron el nombre a la reserva, pero aún mucha gente le sigue llamando brinco de chivo. La reserva era la finca de nosotros. En la finca La Reserva nacimos, los primeros 6 hermanos. La reserva queda cerca del puente de la Gómez, a 1 hora de Puerto Wilches, en transporte o carro o como usan ahora en patineta. Es como media hora hasta ese puente. Hay que desviarse de la vía principal como media hora. Mi padre la compró con el primo Martín Díaz y dividieron las 80 hectáreas de tierra para poder comprar el terreno. La finca la dividía el ferrocarril, la parte alta del ferrocarril para el primo y la de abajo para nosotros, o sea, para mi papá, Roberto Díaz. Esa finca la compró ahora una de mis hermanas. Construyeron 2 casas, crecimos con los hijos del primo Martín. Tenían cría de ganado, pero también había camuros, cerdos, muchas gallinas, piscos, caballos y toda clase de animales. En los años 70 se hicieron las casas. En la región de la ribera del río Magdalena, en el caliente Puerto Wilches, las casas las hacen de la misma manera y por eso las casas que hicieron la familia eran similares a las de aquella época. La construcción hecha de madera era del mismo estilo y muy rápidas en hacer. Se organizaban convite de trabajadores, más que todo de la familia y amigos y vecinos, y se alistaba el terreno. Lo que más se demoraba era el corte de la madera y traerla hasta el sitio donde se levantaba la casa. Una vez saliera un trabajo de 2 o 3 días, la casa del tío Lucio se diferenciaba porque la cocina tenía una chambrana con tubos de madera, de macana, de más o menos 1,50 de altura. Las otras 2 casas sí tenían la cocina cerrada, aunque yo recuerdo la cocina de mi casa no tenía paredes y sin ningún cerco. La cocina la levantaba un mesón de madera y barro. Entonces se colocaba una parrilla de hierro para poder colocar las ollas ahí y así se cocinaba con leña. Había un comedor en la cocina. La casa de mi padre la hizo con madera en tabla parada con unos cuantos árboles que se talaban. Era suficiente madera para cubrir una casa. Mi padre mismo sacó la madera, armó las trozas y cortó y estabilló la casa. Después aserró y aprovechó los cortes de madera que iban sobrando para hacer las camas y el comedor. Al espaldar y el asiento de los tauretes les colocó cuero de vaca y las tablas pequeñas colgó como repisas en las piezas. Quedó una construcción rústica agradable y fresca, con piso en tierra pisada. Era una cabaña de madera con un cuarto grande como estructura y en el interior estaba dividido con un cuarto para los niños, otro para el matrimonio y el otro era para las niñas. El techo era de una palmera llamada Nacuma. No le pasaba una gota de agua. Cuando llovía y cuando hacía calor, circulaba el fresco del aire, aunque caliente. No tenía muchas ventanas, pero sí una puerta grande a la entrada. Las camas normalmente eran como un somier de los de hoy en día, ¿no? Pero entonces en esa época eran de madera y se colocaban unos horcones donde descansaban unas tablas tendidas
y encima se extendían las estirillas hechas de tejido de junco. Eran más altas para que no se subieran los insectos. Las almohadas las hacía mi mamá y estaban hechas con relleno de lana de oveja o de algodón más que todo. Y las cobijas eran colchas de retazos en su mayoría que mi mamá misma cosía a mano. Algo otras cobijas pues las compraba. En verano la casa llegaba mucho zancudo, por eso se usaba el toldillo y le decían también mosquitero, y era una cortina de algodón que se colocaba tendida en forma de cono colgada desde el techo y se cruzaba para que no entraran los mosquitos y otros insectos, mariposas y en fin. Es que eso era prácticamente una selva en ese entonces. El calor provocaba que hubiera mucho bicho y era muy malo para la salud, sobre todo los mosquitos. Los toldillos eran mucho más frescos que los de ahora, que son en material sintético. Los baños se hacían lejos de la casa con un hueco en la tierra y se cercaba con unos sacos de fibra como plástico. Y ni modo, de noche uno trataba de no salir. No había fuente de agua en la casa. Tocaba traerla cargada desde un pozo que había en la parte baja de la finca. A 10 minutos, o a veces tocaba más lejos, depende del tiempo, si había verano. A nosotros de niños nos tocaba subir el agua cargándola al hombro y eso era todos los días. Se hacía un cerco alrededor de la casa con madera y alambre para que los animales de la misma casa no entraran. De las cosas bonitas que vivimos en este lugar era que en la parte de abajo había una pequeña ciénaga y allí había bastante pescado. También salía mucha tortuga. Me gustaba ir a verlas cuando ponían sus huevos y llegado el tiempo, las tortuguitas nacían y se escondían entre las piedras del pantano. Recuerdo que las flores y las matas estaban alrededor de la casa. A mi mamá le encantaba mucho cuidar el jardín, las plantas de flores. Heredé de mi madre el gusto por el jardín. Todo eso se lo debo a ella. Se rompía una olla o había una caneca y ella la llenaba de tierra abonada y sembraba una matica o una flor. Todo lo convertía en una matera para el jardín. Alrededor de la casa tuvo su huerto con siembra de cebolla larga, algunas cositas que podía sembrar, tomates, pimentón. De las flores que más cultivó y que más le gustaban era el cayeno y también el gaitán, una matica que se llama gaitán. Rosas, dalias, amapolas. Y a ella también cuidaba mucho los árboles frutales como los mangos, los naranjos, los limones. Ella tuvo mucho amor para sembrar y cuidar las flores. Alrededor de la casa había potreros y estaba cercado con un corral para el ganado. Esos eran los terrenos donde se vivía plácidamente la vida de nuestra niñez. Nosotros fuimos 5 hombres y 5 mujeres. Nos criamos 9. Pero mi papá nunca llevó a las niñas a trabajar al campo. Él siempre decía que los hombres tenían que trabajar en el campo y la mujer ayudarle a mi mamá en la casa. A mí me gustaba cuidar y ver las vacas, los caballos y cuidarlos. No me gustaba el trabajo de la cocina porque tocaba cocinar con leña. Y aprendí a hacer algunas cosas como sembrar el maíz y algunas cositas así. El trabajo generaba la fraternidad en ese tiempo, en la familia y en las amistades. Yo recuerdo que la camaradería de la familia se sentía en cada momento. Era una familia unida. Esa solidaridad que existía en ese entonces se reflejaba en el trabajo. Las familias se colaboraban en sus fincas. La relación era para colaborarse. Siempre había algo que hacer. Se presentaban herramientas y semillas, pero también se juntaban los brazos para hacerle frente a algún trabajo. Una semana se reunían los primos para ayudar en la siembra del maíz
Otras semanas seguían en diferentes fincas para ayudar a desmontar o rastrojo o abrir camino en la montaña. Entonces, no se pagaba algunas veces, ¿no? Porque se devolvía el trabajo que unos hacían, luego se le devolvía para el otro lugar. Para ciertas siembras resultaba una tarea fácil de hacerla entre pocos. Por ejemplo, la yuca y el plátano se hacía entre 2 o 3 personas. En un día se hollaba y al otro día sembraba. Hasta 500 yucas en una jornada, hasta 500 matas de yuca. Pero para sembrar y cosechar arroz sí era un oficio en los que venían varios a ayudar. Eso no se puede recoger entre uno solo. Tienen que ser varios ayudando. Después, quien tenía arroz compartía con el que tenía plátano. Ese era un trueque familiar. La solidaridad se entendía compartiendo el que tenía con el que necesitaba. Ese asociarse para el trabajo también había sido heredado en la familia. Y era bonito cuando todos al final del día se sentaban o nos sentábamos para comer. El primo Alberto Díaz Mendoza decía que el nono hacía lo mismo, igual el tío Antonio Díaz, y lo mismo con los Jerez. Eso es ancestral. Hay que reconocer que mi tío materno, Rodolfo Mogollón, o sea, el hermano de mi mamá, era uno que ayudaba muchísimo a mi familia. Era obrero del tío Lucio, del primo Martín, del tío Manuel, vivió en la casa de mi papá hasta que se casó. Siempre estuvo al lado de mi mamá, que era su hermano. Era un buen trabajador y junto a él se organizaban los convites de trabajo. La fraternidad se generaba en el trabajo y generaba solidaridad. El convite de la familia se daba cuando alguien emprendía un trabajo. Hacer juntos una obra determinada generaba como compinchería o algo bonito, ¿sí? Como una amistad bien bonita y un compartir bien especial. Pues la unión familiar genera los valores. En esa época disfrutábamos más en la familia. Eran muy diferentes a hoy en día. Por ejemplo, en mi familia Díaz Mogollón, mi papá se sentaba en el comedor y todos desayunábamos en un solo horario, cosa que hoy no se ve. La vida en casa giraba en torno a la cocina y el comedor, escuchando la radio, hablando o riendo. El almuerzo y la cena era lo mismo. Como no había televisores ni nada de eso, ni redes, los celulares y esas cosas que nos distraen tanto ahora, se compartía más con cada uno de los miembros de la familia y sobre todo en las horas de las comidas. En las noches jugábamos, charlábamos o hacíamos alguna reunión religiosa. Algo que nunca nos faltó fue el altar familiar en nuestra casa cuando éramos niños. Pero todo era en familia. Cuando nacía alguno de mis hermanitos, llegaban los tíos, los hermanos de mi papá, pero no se venían solamente, venían todos, ¿sí? Venía toda la familia y siempre venían todos y nunca llegaban con las manos vacías. Cada uno traía un mercado, tanto la familia de mi papá como la de mi mamá. De pronto la casa estaba llena y se hacía una gran reunión. Siempre había un plato de comida para compartir. Entonces los adultos se juntaban a un lado para compartir, charlar y los niños en otro nos poníamos a jugar. Lo mismo las salidas eran en grupo familiar. Alguien decía, vamos a pescar o simplemente a caminar. Y cualquier charquito o camino era agradable para salir a compartir en familia. Para distraernos teníamos muchas cosas que hacer. Íbamos todos los días a la quebrada a bañarnos, a lavar allá, jugábamos en los árboles, apostábamos carreras en los caballos. En el invierno nos íbamos a unos resbaladeros en el mismo terreno. Se hacían como unos resbaladeros de barro que se formaban en las caídas del monte y nos resbalábamos, buscábamos mucha distracción. En nuestra infancia fue una época muy bonita porque realmente se sentía el calor de familia.
Bueno, yo estudié el bachillerato por radio. Sí, a la escuela La Cristalina fui desde primero a quinto de primaria porque era lo único que daban allá. No había bachillerato en ese tiempo, en ese pueblo. Caminábamos hasta 2 horas. Mi primera profesora se llamó Martina Jiménez, una mujer muy entregada a enseñar a los niños de todas esas veredas. De segundo a quinto tuve otra profesora que fue Marta Zoraida Cáceres. Ella ahora es una escritora. Aún tengo contacto con Marta Zoraida. Teníamos un radio e hice los 2 primeros años de bachillerato por radio, que era una emisora que se llamaba Radio Sutatensa, porque no había otra forma de estudiar. Yo no podía irme a otro lugar, eran lejos los pueblos, o venirme a Bucaramanga ni pensarlo. Los exámenes eran en Bucaramanga y tenía que salir de la finca a presentarlos. Yo tenía alrededor de unos 15 años y escuchaba en la noche, que era cuando tenía tiempo, había una cartilla que era la guía de las clases que teníamos que llenar. Mi mamá sintonizaba la radio, en ocasiones la señal era mala y se perdía muchísimo. Aún así logré hacer algo. Era un privilegio aprender. Me gustaba leer mucho y leía todo libro que pasaba por mi mano. Y así aprendí. Después de segundo de bachillerato, seguí estudiando por mi cuenta algunas cosas. Y otras cosas más las aprendí por mi esposo cuando ya lo conocí en esos años. Yo fui autodidacta a un estudio por mi cuenta. Hoy es más fácil por el internet y trato de aprender. Aún en este momento estoy haciendo algunos estudios que tienen que ver con la parte ministerial. Mi papá Roberto ha vivido una vida, yo digo, en paz. Mi papá siempre fue un hombre bien arreglado, bien puestecito, bien su cabello afeitado, bien vestido, siempre, aunque no tenía quizás ropa elegante, pero siempre se vestía bien, usaba sus perfumes. Y a pesar de que vivía en el campo, era un hombre que aún en su vejez inspira mucha paz y tranquilidad. Fuimos 9 hijos que nos criamos. Y no recuerdo que mi papá nos haya castigado nunca con golpes. Él nunca nos levantó la mano y no recuerdo que él nos haya gritado cosas así. A las niñas nos consentía mucho y ahora nosotras lo consentimos a él. Siempre fue un hombre de diálogo. Nos enseñó a sentarnos y a hablar las cosas. La gente que lo conoce dice que su calma inspira paz y que por la paz que tiene ha llegado a esa edad y ha tenido una vejez muy bendecida. Mire, en este momento que estoy hablando, mi papá le quedan 20 días para cumplir los 99 años. Y sigue con esa paz. Y a mi mamita la recuerdo, mi mamá Nadelfa, ella nació en Tona, igual que mi papá. Ella fue una mujer muy dedicada a sus hijos, 100% al hogar. Le fascinaba vestir de flores, faldas y vestidos sin mangas, pero muy largos. A veces los usaba debajo de la rodilla. Nunca vistió un pantalón. No recuerdo haber visto a mi mamá con un pantalón o cosas así. Atendía a mi papá y estaba pendiente de todo en la casa. Era de un temperamento bastante fuerte. Fue quien nos disciplinó. Mis hermanos y yo muchas veces pensamos qué hubiera sido de nosotros si no hubiera sido así, que mi mamá hubiera sido la que hubiera tomado esa parte de la disciplina. Eso sí nos dio rejo y vara muchas veces. Mi mamá nos disciplinaba, ella hizo una varita de naranjo para la disciplina de los niños en la casa. A los que más nos tocó aguantar como ese rejo fue a mi hermano Samuel, a mí y a Humberto. Mi hermano Samuel murió por cáncer en el 2014. Y a mí también me castigaban mucho. Mi papá, por otro lado, era bien tranquilo en ese sentido y hubiéramos podido hacer lo que queríamos, pero no con mi mamá. Nosotras nos levantábamos con ella a las 4 de la mañana y le ayudábamos a preparar el desayuno para los trabajadores y luego podernos ir a estudiar. Mi papá siempre se levantaba para hacernos el café y él decía,
pobrecitas las niñas tienen que calentarse temprano. Y él nos preparaba el cafecito antes de que nos levantáramos. Mi madre fue hospitalaria, muy hospitalaria, siempre con su plato de comida. No importaba el número de personas que llegara a la casa, todo el que llegaba era bienvenido, bien recibido y tenía alimento. Los nonos no los conocí. No tuve como esa fortuna, esa dicha, digo yo, de conocer abuelos por ningún lado, ni por la parte materna ni paterna. Todo lo que sé es porque mis papás nos contaron de ellos. Mi mamá había quedado huérfana cuando tenía 7 años y nos recordaba muchas cosas de sus padres. Primero se murió mi abuela materna, María Silva, después mi abuelo Gabriel Mogollón. Mi mamá me hablaba más de mi abuelo paterno que mi papá. Decía que mi abuelo Francisco era muy tranquilo, con mucha paz, y que la abuela Laura era muy bonita y elegante, y más que todo que ellos eran muy trabajadores. Mi mamá también decía que cuando mi abuelo Francisco murió, ella tenía 7 meses de embarazo de mí. El recuerdo de mis tíos. Al tío Lucio lo asesinaron cuando yo tenía 7 años. Sin embargo, tengo bonitos recuerdos de él. Cuando íbamos a su casa era grande, bonita y una finca grandísima. Tenía caballos y ganado. No sé cuántas hectáreas era la tierra que él tenía. Nos atendía muy bien con unos almuerzos muy especiales. Él decía, tengo que ayudar a mis sobrinos para que estudien y salgan adelante y que sean profesionales. También a mi papá lo apoyó con mercados para la casa. Yo me imagino que le daba también dinero para otras cosas. Era un hombre muy emprendedor, trabajador y generoso. A los vecinos de las veredas también los ayudaba con sus emprendimientos. El 18 de mayo de 1970 mataron a mi tío Lucio y estábamos a 80 kilómetros de distancia de donde lo habían matado. A él lo mataron por política, porque se había lanzado al Consejo de Puerto Wilches. Era un líder comunitario y él era liberal. Ahí estaban los conservadores y había una enemistad impresionante en ese tiempo. Dicen que pagaron el asesinato por matarlo. No hubo aclaración del crimen porque hubieron otras dudas también. Al tío Antonio lo recuerdo cuando nos visitaba. Era un señor muy serio. Iba de Tona a Puerto Wilches y nos llevaba a Racacha, recién arrancada. Y mi madre nos hacía comer unas cremas o sopas de arracacha, que al principio nosotros no sabíamos comer y la teníamos que comer y por eso no nos gustaba que el tío Antonio fuera a nuestra casa porque llevaba la arracacha esa. También llevaba todo lo que cultivaba en el clima frío, cebolla, papa, y también nos llevaba caramelitos y galletas, que eso sí nos gustaba. De regreso, él llevaba lo que nosotros cultivábamos en nuestra casa. Era felicidad recibir a la familia. El tío Jesús era muy noble y tranquilo. La fuerte era su esposa. Viví un tiempo con su familia en Bucaramanga para yo poder estudiar. Quería estudiar. Y ahí en la casa del tío Jesús fue donde me hospedaron en algún tiempo. Mis papás estaban todavía en el campo cuando decidí venir a Bucaramanga a estudiar. Él me acogió en su casa. Yo les ayudaba en la mañana en los trabajos de la casa y estudiaba por las tardes. Mi tío tenía 2 trabajos y me contaba lo difícil que era vivir en la ciudad y más cuando se tenían tantos hijos que multiplican los gastos. Trabajaba de día y de noche, dormía pocas horas en el día. Cuando el tío recibía su salario, me decía que lo esperara en la plaza de mercado. Pero antes íbamos a la frutería y nos sentábamos, comíamos un salpicón bien grande y con helado y nos poníamos a hablar. Pero no recuerdo de qué hablábamos. Yo creo que él me aconsejaba muchas cosas y eso era bonito ver que mi tío se sentaba conmigo a comer un salpicón y a hablar. La mejor relación la tuve con el tío Manuel, seguramente porque era el que vivía más cerca de nosotros. El tío Manuel era un hombre detallista y bastante calmado. Yo
pasaba bastante tiempo en casa de él también. Después, cuando vivió en Bucaramanga, nos traía ropita y algunas telas para nosotras las niñas. Nos traía moñitos para el cabello. Yo empezaba a ser una señorita y fue él quien me dio muchísimos consejos de cuidarme de los hombres y respuestas a preguntas de la vida que me surgían en ese entonces. Él no tenía hijas, niñas, y nosotras éramos como si fuéramos las hijas de él. A la tía Eudocia la recuerdo mucho. Casi siempre estaba enfermita de una pierna y mis papás nos llevaban a visitarla. Era muy noble y calmadita y algún detallito nos daba. Ella hablaba mucho de Dios. Mi padre le compraba un mercadito y la apoyaba con dinero para su medicina. También traía cosas de allá del campo como huevos y leche a la tía Eudocia. A la tía Ernestina la conocí solo de foto, porque ella se fue para Venezuela y no regresó a Colombia. Y la conocí solo de foto y ahora por lo que me hablan de ella. A la tía Isabel no la conocí de niña. Después que crecí y me casé fue que establecí un nexo más cerca con la tía Isabel cuando venía a Colombia a visitar a la familia. La tía era muy firme en sus convicciones. Fue bonito porque después yo pasé varios meses con ella y pude conocer otras historias que yo no había escuchado de mi papá. Nosotras las mujeres siempre somos más detallistas en contar las historias. Me contó que ella venía con mi papá Roberto desde Tona hasta Bucaramanga a vender la leche que traía. Caminaban de noche y ella era quien llevaba el farolito de mecho, o sea, de una mecha en la mano. Me habló del trabajo de todos los tíos y del temperamento fuerte que tuvieron de jóvenes. Incluso mi papá. La tía Isabel fue la primera que conoció el evangelio protestante porque ellos desde nacimiento, pues por tradiciones, generaciones atrás, eran católicos. Y mi tía conoció el evangelio en la iglesia adventista. Mi tía me contó que a causa de ello se generaron contradicciones con sus hermanos por haber cambiado de religión. Y por eso decidió emprender su viaje a Venezuela y buscar una vida diferente. Creo que por medio de unos pastores fue que la tía Isabel se fue para Venezuela. Después mi papá también conoció el evangelio protestante y por ahí derecho todos terminaron cambiando sus vidas. Creo que después la tía Isabel mandó a buscar o vino a llevar a la tía Ernestina. No conozco muy bien esa historia. Fueron las dos que salieron y se quedaron allá en Venezuela y allá conocieron a sus esposos. El de la tía Isabel era un cubano, así que se regaron las familias. Cuando la tía Isabel venía a Bucaramanga, recuerdo que a mi papá le llegaba la noticia que la tía Isabel estaba en Bucaramanga, él se venía desde la finca, pues éramos muchos para traernos a todos. Mi papá venía y pasaba unos días con ella y después regresaba con algunos regalitos que la tía nos llevaba. En el 1992, yo empecé a tener una relación más cercana con la tía Isabel. Estaba casada y fuimos con mi papá, mis hermanos y mi hijo mayor a una reunión de familia de los Díaz Rosso. Ahí tuve la oportunidad de distinguir a las primas Iris y Laura. Después conocí a las demás primas. Además, tuve la oportunidad de darle las gracias a la tía por responder positivamente al evangelio. Allí conocí su corazón misionero y afiancé mi convicción que tenía. Desde pequeña yo decía que quería ser monja por el trabajo que las monjas hacían como misioneras. Por eso en la iglesia donde yo estaba inicié una preparación como misionera y me di cuenta que ese legado venía de mi tía Isabel. De cómo me hice profesora, era muy jovencita y un día hablé con el alcalde del pueblo porque los puestos eran por política y le dije que quería ser maestra. A pesar de tener solo segundo de bachillerato, me dio un contrato para enseñar a leer y escribir a los niños de primero de primaria. Con el salario que empecé a ganar, compraba telas
y venía al pueblito donde vivíamos y se la atendía a las señoras. También les confeccionaba vestidos en una máquina Singer que mi papá me había comprado. Eso se lo aprendí a mi mamá, aunque inicialmente ella no tenía máquina, quien me enseñaba cómo hacer las costuras. Éramos tantos niños que a mi papá no le alcanzaba para comprarnos todo lo que necesitábamos. Por eso mi mamá, sin máquina de coser, inicialmente se las ingeniaba y a mano hacía la ropa para nosotros. De las sábanas hacía ropas y camisas. Yo no tuve muñecas de almacén ni de marca, ¿no? Las mías o las de mis hermanas también eran de trapo y las hacía mi mamá de ropa reciclada. Cierto día por fin pude comprar una máquina de manivela, esas que se mueven con la mano. Estaba tan feliz que nos hizo unas muñecas de trapo con retazos de pantalones para los ojos. Le puso unos botones. Y ahí empezó a perfeccionar los vestidos y a tener más clientes. Lo primero que le aprendí fue a hacer vestidos para esas muñecas. Las vestíamos y las bautizábamos con los nombres de nosotras mismas. Para mí, pues, la muñeca Lucy era la más bonita. El primo Alberto nos daba la bendición. Fue de mis primos más cercanos. Más que un primo, Alberto fue como un hermano para nosotros, como el hermano mayor. Mis padres nos enseñaron a pedirle la bendición porque en aquel entonces le pedíamos la bendición a los papás, ¿sí? Poníamos las manitas juntas y nos inclinábamos un poco para pedir la bendición y eso lo hacíamos con el primo Alberto y también con la prima Elsa, porque eran los mayores y en esa época muy cercanos a mi papá. Y les teníamos mucho respeto. Lógico, como los demás primos también nos relacionábamos y ahora después de grandes me he relacionado bastante con las primas Hernández. Pero el mayor respeto era para Alberto y la prima Elsa. El primo Alberto y la prima Elsa siempre se relacionaron con mi papá, iban a la casa, nos visitaban y pasaban tiempo con nosotros. Yo no recuerdo cuándo el primo Alberto iba a la finca de nosotros y a veces me decía, alístese y nos vamos. Aún estando ellos enfermos y mi papá también, no dejaron de visitarlo. Y mi primo Alberto me llevaba a la casa del tío Manuel cuando yo era niña. Yo me quedaba 2 o 3 días con ellos. Ellos no tenían niñas y entonces nosotras éramos las consentidas del primo Alberto o del tío Manuel especialmente. Bueno, del tiempo de la violencia en Tona, mi mamá contaba que Tona, el pueblo de mis ancestros, la maldijeron 2 curas por la muerte de un sacerdote después de la muerte de Gaitán. Empezó una época de espanto, ¿no? Esas son leyendas que aún existen en la historia de Tona. A las mujeres las violaban si estaban solas en la casa y a los niños los mataban. En una ocasión los conservadores le estaban buscando para matarla a mi mamá por ser liberal y tuvo que esconderse debajo de unos canastos llenos de frutas para la trajeran a Bucaramanga con la ayuda de un amigo conservador, o sea, alguien que Dios usó de los mismos enemigos para salvar su vida, porque los estimaba mucho, aunque fuéramos liberales. El tío Jesús me contó de la defensa que se generó en Tona para resistir la embestida conservadora de querer tomarse el pueblo por las malas. Junto con el tío organizaron la defensa del pueblo y consiguieron armas, machetes, palos. Durante el día prestaban seguridad al pueblo. Cuando llegaba la policía, el tío Lucio y mi papá tenían que subir al bosque a esconderse y pasar las noches durmiendo en el páramo. Era un asedio permanente y algunos de mis tíos y mi papá tuvieron que defenderse. La defensa no dejaba pasar a los conservadores o godos, como les decían en ese entonces, porque se sabía de sus intenciones de tomarse el pueblo. Mi papá todavía piensa que le va a pasar algo o que van a hacerle daño a la familia si cuenta la historia de cómo participaron. Para él es como si volviera a vivir ese momento en esa época. Fue terrible. Por eso él no habla mucho de eso.
El primer destierro. Un día vinieron unos desconocidos y metieron una carta por debajo de la puerta. Amenazaron a mi papá y a toda la familia. Mi mamá lloraba. Después vino el primo Martín Díaz y se reunió con el tío Manuel, el primo Alberto, y con el tío Rodolfo, el hermano de mi mamá. Días antes ellos habían puesto el denuncio y estaban averiguando por la muerte del tío Lucio. Leyeron otra vez la carta con la amenaza y que si no salíamos de allí, no dejaban de buscar al culpable que mató a Lucio Díaz, los mataría. Mi mamá se enfermó del corazón y llorando le suplicó a mi papá que no fuéramos de allí. Ante la persecución de las circunstancias tuvimos que vender y salir de esa finca a la reserva lo más pronto posible. Yo tenía como alrededor de unos 10 años cuando salimos. Nos fuimos a otra finca llamada La Islandia, más cerca a Sabana de Torres, la casa de unos compadres. Este compadre se llamaba Lisandro Acero y su esposa María Águida. Allí nos dieron posada y nos quedamos como en una bodega y todos estábamos allí, mi papá, mi mamá y todos los niños. Yo y mis hermanos dormíamos todos en el piso. Mi mamá armó un fogón de leña y mi papá se puso por ahí a trabajar. Mi tío Jesús bajó y habló con la familia. Le rogaba muchísimo a mi papá y al primo Alberto y a mi tío. Decía que lo dejáramos así, que Dios se encargaría de tomar venganza y dejaran de buscar al asesino del tío Lucio, porque resultaría en más pérdida de la familia, en seguramente una tragedia peor. La guerra que no se acaba. Pasaron los días hasta que mi papá pudo vender esa tierra allá en la reserva y con esa plata pudimos emprender el viaje y comprar una tierrita más allá en un caserío llamado Cristalina, cerca del municipio de Sabana de Torres. Por los años 85 hasta los 90 vivíamos allí y pensamos que los problemas habían terminado, pero tuvimos que presenciar muchas situaciones con la guerrilla de las FARC. Había mucho bosque espeso en esa zona. Ese monte era impenetrable y por eso allí venía la guerrilla a esconderse. El ejército ya sabía que allí se escondía la guerrilla. Cuando escuchábamos eran los helicópteros circulando por la zona. Pronto empezaba el enfrentamiento, el bombardeo. Era como estar en un Vietnam. Era horrible y todos nos metíamos debajo de la cama. A las 2 o 3 horas el ejército se iba. Un día estábamos desayunando cuando llegaron corriendo como 4 hombres de la guerrilla. Traían a una niña que no tendría más de 14 años. Estaba herida, chorreaba la sangre y con una estaca clavada en la pierna. Una escena terrible. Le dijeron a mi madre que les ayudara y ella hirvió agua y con hierbas como pudo le lavó la herida. Les aconsejó que la llevaran a un hospital para sacarle esa estaca grandísima. No supimos qué pasó con la chica. Ellos se fueron por el monte. Esas cosas las vimos nosotros y así pasaba con otras niñas que se escapaban, pasaban por allí, algunas enfermas, otras menstruando, otras acababan de abortar, otras embarazadas, otras no tenían dónde ducharse y llegaban pidiendo ayuda. Mi mamá, en lo que podía, las atendía. Les daba alguna comidita, caldito, les hacía una curación y cuando se sentían mejor se iban. Después pasaba el ejército y preguntaba si había pasado la guerrilla. Y malos si decíamos sí y malos si decíamos no. Era una situación difícil entre ser cómplice y no ser solidario. Nosotros crecimos con esa como zozobra, en realidad, varios años en eso. El papá de una de mis mejores amigas le dijo al ejército para dónde había echado la guerrilla. Un día desapareció y entonces empezaron a buscarlo por todos los caminos. Mi papá ayudó a buscarlo y nada. Pasaron 8 días hasta que por fin lo hallaron. Estaba crucificado en un árbol. Le habían quitado la piel del rostro, arrancado las uñas y los testículos. Después se supone que fue un líder de la guerrilla quien vino por él. Un día vino la guerrilla y nos obligó a ir al pueblo. Iban a dar una charla y resultó ser
un asesinato en plena plaza. Nos decían que no podíamos bajar la mirada, obligatoriamente teníamos que ver lo que se hacía a la persona o a quien iban a ejecutar. Fueron épocas muy duras y muchas cosas más que sucedieron. A uno de mis mejores amigos de la primaria se lo llevaron a rastras. Lo sacaron de la casa y le pegaban. Después supimos que estaba en la guerrilla, obligado. Nosotros fuimos testigos de muchos muchachos que sacaron, por eso salimos de allá, por eso mi papá huyó de ese lugar, para que no le pasara eso a mis hermanos y a mis hermanas. Las escenas crudas están en mi memoria. Mi hermano Samuel tuvo que prestar el servicio militar a los 18 años. En esa época, prestar el servicio militar era obligatorio cuando los muchachos llegaban a los 18 años. Un día que venía de licencia a descansar, no pudo entrar a la finca porque toda esa zona ya estaba militarizada por la guerrilla. Y no dejaba entrar a los muchachos que estaban haciendo el servicio militar. Si ellos llegaban a entrar, los mataban. Poco a poco, y el terreno, para poder tener arriendo y comer, a precio que no eran realmente el valor de esas tierras. Y así salimos adelante. La guerreamos, trabajando en lo que se pudiera. Ese tiempo fue difícil, era muy terrible, pero para mis papás primero fueron sus hijos y nos tocó vivir como nos tocara. Gracias a Dios salimos de allá, ilesos y con vida. Después nosotros trabajamos para los viejos y para nosotros. Ya uno no puede volver por allá, a esa finca. Hasta muchos años después fue que volvimos. Después que Álvaro Uribe fue presidente, pudo volver tranquilamente mi hermano y muchas personas a esa zona. A algunos no les gusta que se hable de Álvaro, pero realmente Dios usó a este hombre, Álvaro Uribe, para desterrar la guerrilla y traer un poco de tranquilidad a esas zonas especialmente. Quiero hablar un poquito de mi esposo. A mi esposo lo conocí cuando yo tenía 16 años. Fue en el matrimonio del primo Alberto que conocí a Luis Alfredo, mi esposo. Él tenía 20 años y era muy amigo de mi tío Manuel y de toda esa familia. Tuvimos una amistad y a los 6 años nos volvimos a encontrar y ahí arrancó nuestra relación amorosa. Después de 2 años de noviazgo, el 7 de diciembre del año 1985 nos casamos en Puerto Wilches. En la boda estuvieron mis suegros, Alfonso y Anadelina. Ellos son nacidos en San Gil. La fiesta fue en la finca de mi papá. Yo era la primera hija que se casaba de toda la familia. Y vinieron muchos amigos y gente de Bucaramanga y del pueblo y de ahí de los alrededores de la finca. Había muchísima comida, pues se hacía de todo. También hubo un paseo y fue toda una fiesta e integración familiar de las dos familias y de muchas amistades. Acción de gracias por mi vida. Son muchas las cosas hermosas que me han sucedido en la vida y que tengo que agradecerle a Dios. Desde mi niñez he recibido bendiciones, por ejemplo, los papás que tuve, soy privilegiada. Yo vi familiares por parte de mi mamá sufrir por padres alcohólicos. Jamás vi a mi papá llegar con tragos a la casa o fumando, o gritando, o insultando, o maltratando a mi mamá. Mi papá nunca tuvo esos vicios, por lo menos cuando yo ya nací, ya él no tenía vicio. Para con mi mamá fue un buen hombre y él tampoco nos maltrató a nosotros. Mi matrimonio es algo bello, pues encontré un buen hombre, un hombre responsable y compartía la misma pasión misionera que yo. Y luego mis hijos, mi esposo y yo
Teníamos el mismo deseo de ir a África como misioneros para asistir a niños muy necesitados. Nos preparamos y nos fuimos. Estuve allí como misionera en África con mi esposo y mis hijos durante 6 años. Esta fue otra bendición. Llegamos de una cultura completamente diferente y aprendimos muchas cosas. Allí me di cuenta de que se puede vivir con poco y que no es necesario tener títulos para poder enseñar y servirle a tanta gente en tanta necesidad. Ya en Colombia seguimos con la misión con que trabajamos, Juventud con una Misión, que es una organización interdenominacional misionera de diferentes denominaciones. Está enfocada en la juventud. Esta labor misionera se extendió a mi hijo y a mi hija. Está casado quien trabaja en comunidades indígenas en Colombia. Ahí en el Amazonas, en las 3 fronteras, Perú, Brasil y Colombia. Y pues mi hija también trabaja en las misiones, discipulando las nuevas generaciones. Mi hija es educadora y mis 2 hijos son una bendición muy grande. Ahora mis nietos complementan el cuadro de la felicidad y del llamamiento a las misiones y ese legado de misionero. El mensaje que le puedo dar a la juventud con la que trabajo es que toda decisión trae consecuencias. Hay que estudiar la historia de nuestro país para no condenarnos a repetirlo. El gobierno es el reflejo de lo que es la nación. Los ciudadanos somos quienes lo elegimos. Debemos cambiar las cosas que no han servido y empecemos con nosotros mismos. No importa la iglesia o la religión a la que se pertenece. Lo importante es vivir los principios bíblicos establecidos por Dios. Eso traerá un cambio en nosotros, nuestra familia y nuestra nación. La familia es el sustento de la sociedad. Educar en valores y principios bíblicos genera una familia distinta y por ende un pueblo y una nación diferente. También hay algo que yo siempre digo respecto a la familia. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Salmo 16, 6 al 8. Le doy gracias a Dios por mi familia paterna y mi familia materna. Realmente una bendición. Y hoy que estoy grabando este audiolibro, quiero contarles que no son 3 nietos biológicos lo que tengo. Ahora tengo 7 nietos porque mi hijo Wilmer Alfredo y su esposa Jennifer decidieron adoptar 4 niños. Entonces, en realidad son 7 nietos. Y ahí se sigue aumentando la familia y familia en misiones para extender el reino de Dios. Muchas gracias.